Bien, seguimos en Decisión Buenos Aires, lo adelantamos al principio del programa. Estamos con Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, y gracias por venir. Y bueno, quería empezar preguntándote, ¿no? Estuviste hablando esta semana sobre el aumento de los medicamentos. Leí por ahí que el más caro aumentó hasta un 236% desde octubre de 2015 hasta esta parte. ¿Es así esto? ¿Este dato es correcto? Sí, efectivamente. Consumidores Libres, desde hace ya 22 años, viene haciendo relevamientos de precios de la canasta básica de alimentos, de la canasta escolar, de la canasta de Navidad, de distintas canastas, y también de la canasta de medicamentos. Tomamos como base 42 medicamentos, que son los productos de mayor impacto, de consumo masivo, los que más se venden en la seguridad social, el PAMI y demás obras sociales. Y comprobamos que desde desde el 31 de octubre del año 2015 hasta el 30 de junio de este año, el aumento promedio fue del 130%. Ujú. Y el producto que más aumentó, como vos muy bien lo dijiste, fue 236%. ¿Por qué elegimos 31 de octubre del año 2015? Porque estaba el gobierno anterior. Claro. El 10 de diciembre del 2015 asume el nuevo gobierno, a los pocos días se produce una fuerte devaluación del peso, eso impacta mucho sobre los alimentos, sobre los medicamentos, etc. Y entonces medimos este periodo para ver cómo han variado los precios. Por ejemplo, nosotros tenemos, te voy a decir los productos que más aumentaron, para tener una idea. La Erotina, que es un antialérgico, tuvo un aumento del 137%. El Atransil, que es un antiarrítmico, este es el que más aumentó, 236%. Atenolol, que es un antihipertensivo, 230%. El Atransil, un antiarrítmico, 164%. El Lasix, que es un diurético, 139%. Macril, un antibiótico, 120%. El Sertal, que es un analgésico y un antiespasmódico, 103%. El Citrón, anticoagulante, 182%. Si nosotros queremos comparar estos aumentos con la inflación, bueno, hemos tomado como base la inflación en ese periodo, octubre 2015, 30 de junio de este año. ¿El dato de dónde lo sacamos? De la Dirección de Estadística y Censos que da a conocer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Cuál fue la variación cuál fue la inflación en ese periodo? Del 71%. O sea, que aumentaron casi el doble, en algunos casos más, pero en promedio Un casi el doble. 60% más si tomamos el promedio. Claro. El promedio fue de un 132% de esta canasta de 48 artículos. El aumento del precio de los medicamentos superan un 60% al aumento de la inflación, según la Dirección de Estadística y Censos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién es el culpable de esto? ¿Por dónde Tomemos viene el otro problema? dato, si me permitís. Después Sí, te sí, digo. Los laboratorios sin duda son los culpables. No son los farmacéuticos, que no son los formadores de precios. Son los laboratorios. Que expliquen los laboratorios, porque podrán argumentar, bueno, hubo una fuerte devaluación del peso en relación al dólar. Pues bien, en octubre del 2015, el dólar estaba 9 pesos con 50. Ajá. En junio del 2017, el tipo de cambio minorista, 16 pesos con 88. Es decir, que aumentó el promedio de los medicamentos en relación a la variación del dólar, del peso en relación al dólar,
un 54,3% más. O sea que ni siquiera está atado al dólar. Es un escándalo, es un verdadero escándalo. Y reitero, los responsables no son los farmacéuticos, son los laboratorios. ¿Y qué pasa con los organismos de control? ¿Nadie controla esto? Uno de los problemas fundamentales que hoy existe en la Argentina es la falta de control. Falta de control con la canasta básica de alimentos, falta de control con la canasta de medicamentos, falta de control en todo. ¿Y por qué se produce esta falta de control? Porque el gobierno actual parte de la base que el libre juego de la oferta y la demanda regula los precios. Eso estaría bien en una economía donde hay real competencia. Pero en una economía como la Argentina, donde pocos y grandes laboratorios, la inmensa mayoría de capital extranjero, son los formadores de precios. Entonces es ahí donde hay que controlar, donde 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la fabricación de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza, donde 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas. Acá no hay que controlar al almacenero, al carnicero, al panadero, al verdulero de la esquina del barrio. Primero, porque es una tarea materialmente imposible, claro, por parte del Estado, que requeriría una infraestructura enorme, sería imposible. Acá hay que controlar a aquellas empresas que tienen una posición dominante en el mercado y que son las formadoras y deformadoras de precios. Con respecto a los medicamentos, hay un problema también. No se cumple la ley de genéricos, que obliga a los médicos a recetar de acuerdo a la droga. Claro, el nombre de la droga tienen que poner. No de acuerdo al nombre comercial. Por eso que desde Consumidores Libres le decimos a los pacientes, a los consumidores que concurren a ver a su médico de confianza, que con mucha delicadeza, cordialmente, cuando le va a hacer la receta, le digan: doctor, por favor, póngame el nombre de la droga, no el nombre comercial. De modo que cuando el paciente va a la farmacia, el farmacéutico le ofrezca las diversas alternativas. Y entonces el consumidor elige de acuerdo a su capacidad de pago y no de acuerdo a lo que el visitador médico influyó sobre el médico y el médico después la receta de acuerdo al nombre comercial. Ahora, el gobierno dice que en estos meses últimos la inflación empieza a bajar. ¿Ustedes de Consumidores Libres no ven ese escenario, no ven que los indicadores empiecen a mejorar un poco? Si nosotros comparamos los niveles de inflación de este año en relación al anterior, evidentemente hay una desaceleración, porque el año anterior estuvo el impacto fuerte de la devaluación. Pero lo mismo, la inflación sigue siendo alta. Por ejemplo, los relevamientos de precios que hace Consumidores Libres cada 15 días sobre 38 artículos de la canasta básica de alimentos. En el mes de junio de este año, 24 subieron de precios, 8 bajaron y 6 se mantuvieron sin variación. Pero el promedio nos dio un aumento del 1,16% en 30 días. También si lo comparamos con el mes de junio del año anterior, por supuesto, tenemos una disminución en la inflación, pero el 1,16 sigue siendo altísimo. La inmensa mayoría de los países europeos y los países del mundo, salvo 4, en el año tienen una inflación de lo que nosotros nos da en 30 días. Héctor, la última. Y te quiero sacar un poco de este tema y hablar de política. Sé que sos candidato a legislador porteño por convocatoria amplia por Buenos Aires, encabezás la lista ahí, y preguntarte si desde la legislatura tu idea es un poco defender estos temas, ¿no? De los consumidores, del aumento de precios, tratar de dar una respuesta cuando los organismos de control fallen. Sí, por supuesto. Este espacio político que componemos socialistas y gente que encabeza Claudio Lozano,
la candidatura a diputado nacional, por supuesto que voy a realizar desde la función pública, como lo hice siempre. Yo me inicié en la actividad política siendo muy joven en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Después fui 5 años y medio secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación como extrapartidario con el gobierno del doctor Alfonsín, 12 años diputado nacional. La gente me conoce y sabe que desde el llano o desde la función pública siempre he luchado en defensa de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los consumidores, de los sectores sociales que menos tienen. Y voy a tratar desde la legislatura que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ponga las pilas con los organismos de control que existen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires para controlar a los formadores y deformadores de precios que son las grandes empresas. Héctor, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, si les parece, vamos a una publicidad y ya venimos con el último bloque de Decisión Buenos Aires.